Seguimos en una nueva mañana en Cooperativa. Ahora vamos a conversar con alguien que conoce muchísimo la realidad del mundo mapuche. Hace años que está en este tema. Estoy hablando de José Bengoa, que incluso acaba de publicar un nuevo libro que nos acaba de traer, Mapuche, Procesos, Políticas y Culturales en el Chile del Bicentenario, junto a otros autores también. ¿Cómo está, José? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hace unos días llamó la atención una carta pública que firmó José Bengoa y otras personas a propósito de las declaraciones de Felipe Guar, jefe de la bancada de los diputados UDI, que le pidió al intendente Huenchumilla dar un paso al costado, una especie de emplazamiento. Después a esto se suma también las declaraciones que llamaron la atención ayer de el senador Moreira, que dijo que el intendente ha provocado una lucha de clases entre mapuches y huincas. Recordemos que él es senador por la región de los Lagos, también de la UDI. El intendente, dijo él, cuando visitó al único condenado por el cobarde asesinato del matrimonio Luxinger Mackay, que murió quemado, y con otras desafortunadas declaraciones como quemarse a lo bonzo por la paz social, lo único que genera es una lucha de clases, dijo Moreira, cuando lo que debe hacer es promover la unidad y amistad cívica de todos los chilenos. Bueno, en fin, y otras críticas también se hizo al intendente Huenchumilla. Por otro lado, él recibe también mucho respaldo, no solamente de José Bengoa y estas otras personas que firman la carta, también, por ejemplo, profesionales mapuche que también, pertenecientes a la corporación ENAMA, entregaron su respaldo al intendente de la región de la Araucanía, Francisco Huenchumilla. A ver, José Bengoa, el tema del intendente Huenchumilla, ¿por qué está generando tantas reacciones? ¿Es la primera vez que un intendente o que hay de parte del gobierno una intención realmente política, podríamos decir, de solucionar el tema del conflicto mapuche? Bueno, partamos con una cosa un poco más de concepto, ¿no? El senador Moreira está equivocado. Clase es distinto a etnia, ¿no? Aquí en todo caso el conflicto no es de clase, el conflicto de clase es entre los obreros y los patrones, y aquí entre un pueblo que es mapuche, etcétera. Por lo tanto hay un error ahí conceptual. Así un poco es. Es broma, ¿no? Un poco, pero no, pero está bien aclararlo, por supuesto. Y bueno, nosotros hicimos una carta, una cantidad de académicos, por una razón sencilla, digamos, porque Francisco Huenchumilla ha cambiado un poco más que un poco, ¿no? Ha cambiado bastante la manera de mirar desde las autoridades el tema mapuche. Y cuando él dice, digamos, este es un asunto político, lo saca de los temas que normalmente han tratado de meterlo los sistemas de poder, que es un asunto de pobreza, que es un asunto de atraso, que es un asunto, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces lo pone en el terreno que debe ponerse el asunto. Y es un asunto, cuando decimos un asunto de política, ¿qué quiere decir eso? Porque puede decir mucho y puede decir nada también. Precisemos. Pues, claro, dice que hay un otro que no es necesariamente igual a todos los chilenos y que requiere de algún espacio político específico. Me explico. Por ejemplo, si usted se va en Camino al Sur, ¿no es cierto? Se lo voy a poner y va conversando con, como usted es periodista, ¿no es cierto? Va conversando con alcaldes y cómo funciona esta municipalidad, la otra, la región, el intendente, etcétera. Pasa el Biobío y sigue encontrando exactamente la misma estructura política que existía en Rancagua, etcétera. Pero hay una población enorme, ¿no es cierto?, que señala que es diferente. Esa población no tiene ninguna expresión a nivel del sistema político chileno. Entonces es un punto, pero muy central, ¿no? Es muy central. Eso lleva, digamos, a varias cosas. Por ejemplo, se planteó la reforma constitucional hace 25 años. Está ahí parada hace 25 años en el Congreso. ¿Por qué está parada en el Congreso? ¿Es por desidia? ¿Porque una vez no hubo quórum? ¿Porque salieron a tomar café? No, no es por eso. ¿Y por qué? Es porque hay un conjunto de personas, de intereses
en este país que no necesariamente quisieran el reconocimiento constitucional de ese sector de la población, ¿no? José Bengoa, ¿pero qué cuesta creer eso? ¿Por qué intereses? A ver, precisemos, ¿de qué intereses estamos hablando? Bueno, ¿Por qué oponerse de que a que el representante del pueblo mapuche, por ejemplo, puedan estar en el Congreso? Pregúntele. No, pero usted sabe, pues. Usted tiene su yo creo, teoría, sus tesis. Claro, porque eso conduce a muchas cosas. Conduce, por ejemplo, a discutir lo que es el territorio mapuche, lo que es la soberanía mapuche, lo que es los derechos. Es decir, entonces ahí surge toda una cantinela que es el Estado dentro de un Estado, ¿no es cierto? Entonces inmediatamente dicen, no queremos un Estado dentro de un Estado. Entonces, ¿qué es lo que se dice con eso? Se dice que no hay especificidad cultural, especificidad política, especificidad de un sector de la población chilena que precede, ¿no es cierto?, a quienes llegaron después. Pero a ver, José Bengoa, si imaginamos que el pueblo mapuche tenga representantes en el Congreso, ellos tendrían que ser independientes o pertenecer a algún partido político, pero tendrían que ser, ¿no es cierto?, electos por el pueblo. ¿Hay algún tipo de conciencia política, de organización dentro del pueblo mapuche que pudiera congeniar con esta idea? Por supuesto. ¿Ellos están interesados de verdad de participar en la vida política chilena? Pero evidente. O sea, ellos tienen interés en que sus demandas sean recogidas. Que sus demandas, ¿no? Pero cuando uno es diputado, no solamente está para defender supongamos, un diputado mapuche no va a estar solamente para hablar de los temas mapuches, por muchos otros temas, o un senador, sobre todo, que se ocupa de los temas nacionales. A eso me refiero. Es lo mismo que un diputado de Aysén, que está interesado en los temas de Aysén, pero también está interesado en los temas de todo Chile, ¿no? No es tan diferente. A eso me refiero, ¿sí? Claro. ¿Qué percepción tiene usted? No, pero ¿qué percepción tiene usted de lo que siente el pueblo mapuche respecto a Chile, a la vida política chilena, social? Claro, como todo grupo social hay distintas tendencias, ¿no? Hay tendencias, llamemos, de derecha, centro e izquierda, digamos, que tienen todo el derecho, digamos, de tenerlo, como todos los chilenos, como todo el mundo tiene, ¿no? Y por lo tanto se expresarían esas tendencias, se expresarían en un sistema político que dé apertura a este sector de la población. Ahora, José, hay una reivindicación del pueblo mapuche que hasta el momento pareciera que es casi imposible, que es esto de declararse independiente, ¿no es cierto? Un Estado separado del Estado de Chile. No, eso no lo ha planteado nadie. Bueno, hay algunos sectores yo he leído algunos, ¿no es cierto?, que eso es lo que ellos quieren, ¿no? Así. No, Cecilia. Lea usted bien el libro de José Marimán sobre las formas de autonomía, y él muestra, digamos, con mucho detalle cómo hay diversas formas de autonomía que han planteado las organizaciones mapuche chilenas, y por lo tanto no hay ninguna que sea de independencia. ¿Cómo son? El concepto es el concepto de autonomía, que es un concepto totalmente diferente. Autonomía es lo que ocurre en muchas partes del mundo, pero en muchas partes. No es una cosa que estamos inventando la pólvora en Chile, ¿no? ¿Ya? Aquí uno se escandaliza por cosas que son un poquito ingenuas, un poquito ignorantes también. O sea, en Colombia, en Panamá, en México, bueno, ¿para qué decir en España? ¿Para qué decir en Australia, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Finlandia, que tanto se escucha hoy día? ¿Pero por qué aquí escandaliza tanto? Porque existe una tradición, ¿no es cierto?, muy dura en Chile, y sobre todo en la oligarquía, en la clase alta chilena, de unidad santiaguina del Estado, y por eso mismo no hay regionalismo, por eso mismo, ¿no es cierto?, hay una dureza muy grande en términos de aceptar la diversidad, ¿no? Ahora, cuando muchas veces que hemos debatido este tema aquí en la radio con diversos personeros, esto de que se llama autonomía, como bien dice José Bengoa, hay un temor que de la autonomía se pase a otra cosa, ¿no? Y que terminen como... ¿Pero qué cosa se puede pasar? Claro, ese es el temor, ¿no? Como que sentirse separados, que como dos países distintos. Ellos son chilenos, dice, es la defensa, ¿no? de esa teoría. Bueno, no comparto eso.
No, me imagino que no lo comparte, por supuesto. Ahora, a propósito de lo que está pasando actualmente, y volviendo al tema de lo que puede lograr el intendente Huenchumilla, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Hasta dónde se puede avanzar? Mira, yo creo que este asunto, digamos, es de una data larguísima en Chile, ¿no? Nos ha acompañado toda la historia de Chile. Y que uno dice, ¿cómo es posible? Claro, por lo tanto, ¿no es cierto?, es lo que está haciendo el intendente, digamos, es un primer paso muy pequeño a lo mejor, pero que abre un debate. Y eso me parece importante y creo que el debate que se está abriendo en estos días en que todas las radios, todos los periódicos, etcétera, quizá hacía mucho tiempo que no lo veíamos, que se está abriendo un debate amplio, ¿no? No un debate solamente sobre terrorismo o no terrorismo, no un debate solamente si hay que aplicar una ley o no, sino que un debate mucho más complejo, un debate mucho más histórico. Están participando muchos actores, muchos sectores, ¿no es cierto? Y por lo tanto me parece muy importante. Me parece muy importante, digamos, que hayan aparecido versiones tanto como las que tú has señalado, digamos, en la introducción, que apoyan a Huenchumilla, como sectores que no apoyan a Huenchumilla. Y hay sectores mapuches que tampoco lo apoyan. ¿Por qué? ¿Ya? Porque ellos tienen una mirada distinta, creen que a través de las medidas que va a tomar la intendencia, ¿ya?, es muy difícil llegar a puerto. Claro, que no basta con la entrega de tierras, por ejemplo. Por ejemplo, y además tienen una larga historia de engaño, ¿no es cierto? ¿Mucha desconfianza? Por supuesto, y tienen toda la razón, ¿no? Toda la razón, por favor. O sea, la historia mapuche, ¿no es cierto?, ha sido una historia de engaños, de usurpaciones, etcétera, y por lo tanto nadie le puede pedir, ¿no es cierto?, a jóvenes mapuche organizados que pongan toda su confianza en una primera apertura, ¿no? ¿Qué necesitarían para recuperar esa confianza? Porque el gobierno, ¿qué puede hacer? Dicen, bueno, nosotros vamos a entregar más tierras, no vamos a expropiar, dijo el otro día el intendente, que no está de acuerdo con la expropiación. ¿De dónde van a salir esas tierras? Pero no solamente eso, sino qué van a hacer con las tierras, porque a veces dice, bueno, culturalmente los mapuches no están acostumbrados a cultivar esto, le dan las tierras y no lo hacen porque no tienen esa cultura, esa tradición, y entonces los acusan de que le dan la tierra y no las explotan. Y bueno, en primer lugar, voy a partir por eso, porque te acabo de regalar un libro que muestra exactamente lo contrario. Vamos a abordar muestra con datos de que las tierras entregadas por el Estado se trabajan y muy bien. ¿Y de dónde sale ese argumento? Bueno, pero es pura ideología, todo esto, pues. Decirle, todo esto es pura ideología, todo esto es estereotipos, todo esto es la vieja imagen, ¿no es cierto?, que se tiene del indígena. O sea, que en Chile hay mucho racismo, ¿no? Hay mucho racismo, entonces pasa uno por la carretera, mira un pedazo de tierra y dice, mire, no la cultivan. Bueno, ¿de qué me están hablando? O sea, primero estudien. Se dice cualquier cosa. Sobre la cuestión mapuche y la cuestión indígena en Chile se puede decir cualquier cosa. Entonces es muy poco serio eso, ¿no? Respecto, digamos, al tema de las expropiaciones de tierra o no expropiaciones de tierra, que es la otra parte de lo que usted plantea, yo tengo una opinión un poquito diferente, digamos, al intendente Huenchumilla. Y no solo yo, sino que hace muchos años atrás, ya varios años, se estableció una comisión de verdad histórica y nuevo trato, que la presidió el expresidente Patricio Aylwin, y en la cual estuvo una cantidad de personas, mapuche, aymara, etcétera, y algunas personas académicos como el que aquí habla. Y en esa nosotros hicimos un estudio sobre las tierras usurpadas. Y ese estudio está disponible en la página web, en la internet, la puede ver cualquier persona y está en los libros, etcétera, donde aparecen claramente las tierras que han sido usurpadas de los títulos de merced. Yo calculo aproximadamente que esas son unas 200.000 hectáreas. Esas tierras no tendría por qué en este momento pagarlas el Estado, porque esas tierras fueron entregadas. ¿Y quién debería pagarlas? Esas tierras deberían ser expropiadas, porque no había ninguna legalidad para que esas tierras en este momento estuvieran en posesión de particulares. José Bengoa, pero hay personas que tienen esas tierras hace años, que las han trabajado, que han dedicado su vida, que han invertido, y ellos dicen, ¿por qué ahora me van a quitar todo lo que yo...? Por cierto, las tierras que fueron bien habidas
no debería tener ningún problema. Esa comisión nosotros le planteamos una fórmula que se hizo en Canadá y en varios países, que la Corte Suprema tomara en sus manos este problema, ¿ya? Como tomó el tema, por ejemplo, tan complejo de los desaparecidos, ¿no es cierto? O sea, temas de alta significación pública, la tomara la Corte Suprema, estableciera un sistema de comprender jurídicamente y claramente cuáles tierras fueron usurpadas y cuáles no. Yo creo que eso tranquilizaría enormemente la Araucanía. José Bengoa, ¿por qué no nos da un ejemplo para imaginarnos cómo en algún momento llegó una persona y usurpó una tierra? ¿Cómo llegó? Por muchas maneras, pero por ejemplo, se establecieron sistemas, digamos, de remates de tierra, ¿no es cierto? ¿Quién las remataba? Personas que irían o del extranjero o del centro del país. A ver, yo llego, veo ahí un pedazo de tierra, digo, esto es mío y lo voy a rematar. No. Perdone que le haga preguntas tan simples, pero es para que nos imaginemos. Mira, lo que ocurrió, ¿no es cierto?, es que en 1881, venía con mucho entusiasmo y victorioso el ejército de Chile que venía del Perú. Pasó directo, digamos, por Valparaíso y llegó a Talcahuano. Las tropas subieron al tren en Talcahuano y llegaron a Angol. Y ahí entonces comenzó la ocupación de la Araucanía, que se hizo con tropas modernas, etcétera. Hubo insurrecciones, defensa, resistencia, digamos, de los mapuches, pero hasta ese momento los mapuches vivían en total autonomía, libertad e independencia, ¿ya? El Estado chileno no tenía posesión entre el río Mayeco aproximadamente y el río Tolten, ¿no? Un enorme territorio donde hay varias provincias hoy día. En ese momento, entonces, ¿qué ocurrió? Entonces, a los mapuches se los redujo, por eso se llama reducciones, se los redujo a reservas, que también se llaman reservas, pequeñas, y el resto de la tierra se remató, ¿no? ¿Y se remató a quiénes? Se sacó a remate a colonos extranjeros que venían llegando, ¿no? Que había toda una política de traer colonos suizos, colonos franceses, colonos de distintas partes, era la idea de la época, ¿no es cierto? Y a chilenos... ¿Para desarrollar la región? Esa era la idea de la época, ¿no es cierto? Esa era la idea de la época. Entonces, así comenzó y así se organizó. Entonces, aquí hay, por una parte, los colonos que recibieron esa tierra, ¿ya? Tienen derechos adquiridos y por lo tanto es plenamente legal. Y los mapuches que reciben esas tierras también tienen derecho adquirido, ¿no es cierto? Y eso es lo que tiene que zanjarse de alguna vez por todas. ¿Y cuáles son los que no tendrían derecho legal? ¿Cómo? Los que tienen tierras sin derecho legal. A los que le robaron a los otros, pues. ¿Y obviamente cómo se demuestra eso? Se puede demostrar muy fácilmente, pues. Muy fácilmente, es cosa de ir a los conservadores de bienes raíces, ¿no es cierto?, y mirar exactamente cómo se hicieron esas transacciones. En este libro, justamente, que José Bengoa nos trae hoy, que se llama Mapuche, Procesos, Políticas y Culturas en el Chile Bicentenario, hay un capítulo bien interesante sobre la nueva situación mapuche y los estudios que se hicieron de cómo viven, los objetos que tienen en su casa, desde el televisor hasta el refrigerador, la imagen que a veces tenemos nosotros de ellos. Y me gustaría ver que si nos puede comentar un poco ese aspecto, desde la televisión en color y el consumo moderno en las familias mapuche. Por supuesto, en ese libro se trata de romper un poco el estereotipo. Sí. El estereotipo que tienen muchos santiaguinos en general de que el mapuche vive en una ruca, ¿no es cierto?, alrededor de un fuego, etcétera. Bueno, eso es un poco historia, ¿no? Las únicas rucas que hay hoy día en la zona sur son para los turistas, fundamentalmente. Absolutamente, sí. Entonces, ha habido, digamos, bueno, evidente, están conectados, obviamente, en la cantidad de internet. Por ejemplo, dice... es decir, no estamos hablando, sobre todo en la juventud, ¿no? Teléfono celular, 47,9% de la población mapuche tiene celular. Equipo de sonido, el 83,9%. Por ejemplo, refrigerador, el 47,9%. Televisión a colores, el 73,6%. Ahora, de todas maneras... Eso es justamente la demostración de que quienes creen o piensan, o no, sin saber
¿no es cierto?, dicen de que aquí hay un problema puramente de pobreza, digamos, de que hay un problema de conexión, que si vieran las noticias o si escucharan Radio Cooperativa, ¿no es cierto?, no serían mapuches, serían igual que todos los chilenos. Es mucho más complejo, ¿no? El problema de la identidad es mucho más complejo que tener televisión o teléfono. O sea, cualquier chiquillo mapuche te dice, mira, tener teléfono, mirar la televisión, etcétera, no tiene por qué hacerme dejar de pensar que soy mapuche, ¿no? ¿Ah? Es lo mismo, es casi obvio. Ahora, también dentro de esta realidad están en ciertos grupos, ¿no es cierto?, que han sido catalogados, que están presos políticos, se llama algunos, que les han aplicado la ley antiterrorista. Hay divisiones dentro de las comunidades mapuches respecto a los métodos para lograr sus reivindicaciones. ¿Cómo ves eso? Bueno, igual que en Chile, ¿no? Igual que en cualquier sociedad. Cualquier sociedad, digamos, tiene objetivos que pueden ser comunes y los métodos, digamos, para lograrlo, digamos, pueden ser diferentes, y por eso que hay diferencias en todas las sociedades. Una primera cosa que es evidente, ¿no? Siempre se le dice a los mapuches que tienen que ser lo que nosotros no somos, digamos, tienen que estar unidos, tienen que todos pensar igual, etcétera. No tienen por qué todos pensar igual, ¿no es cierto?, etcétera. Eso es la primera cosa. Pero respecto al punto de la violencia, ¿no? Estos conflictos son sumamente complicados porque, y así se ven en todas partes del mundo, ¿no? En todas partes del mundo estos conflictos, digamos, empiezan con una bolita, ¿no? Y la bolita de nieve se empieza a agrandar, las palabras sacan palabras, los hechos sacan hechos. Entonces hay que ser muy cuidadoso con estos hechos, ¿no? O sea, la violencia étnica, la violencia de este tipo es una violencia muy compleja y muy difícil de detener, finalmente, digamos, si no se lleva a formas audaces de paz. Ahora, José Bengoa, a veces es difícil para la sociedad tal vez entender, por un lado, la versión de los mapuches, de que está la presencia policial es enorme, que hay mucha represión, etcétera, y por otro lado la versión de otros que dicen que no se sienten seguros, que les asaltan los fondos, que incluso a veces atentado contra mapuches también, que son pequeños agricultores. Entonces hay como una falta de equilibrio tal vez en poder identificar qué es lo que pasa realmente. Entonces el resto de la ciudadanía desde fuera le cuesta entender. Mire, yo miro la cosa desde el punto de vista de un profesor académico, pero si uno considera que la violencia se combate con violencia, lo único que hace es atizar el fuego, ¿no? Entonces lo que está, en ese sentido me parece bien lo que ha planteado Huanchumilla, ¿no? O sea, cuando lo saca del tema de la violencia, cuando lo saca del puro tema policial y pasa al tema político, bueno, ahí hay una esperanza de paz. Por el lado, digamos, de la violencia, con más policía, piense usted que el último periodo, un largo periodo del último tiempo, no voy a decir que solo el gobierno Piñera, ¿no? Pero un largo periodo, la única política que ha habido en el mundo del mapuche, en la Araucanía, ha sido una política policial fundamentalmente. Ha sido la política del garrote y la zanahoria, por un lado policial y por otro dádivas, ¿no es cierto?, a través de programas de entrega de vacas, de entrega de esto, entrega del otro. Entonces, la verdad que esa es una política que, bueno, muchos la hemos denunciado, digamos, hace mucho tiempo, ¿no? José Bengoa, entonces podemos decir que hasta el día de hoy todos los gobiernos, por muchas buenas intenciones que hayan tenido, han fracasado. Parcialmente han fracasado, sí. En lo importante han fracasado, sí. Ha habido una... Pero no es porque no hayan existido estas ideas, sino porque ha habido un sector muy grande de la población, sobre todo de las clases políticas, de las clases regionales, de los sectores regionales, que se han opuesto a cualquier medida un poco más audaz respecto a esta materia. ¿Cuál es el rol que cumple en este conflicto el tema de la explotación de los bosques y los propietarios, ¿no es cierto?, de estas empresas madereras que tanto se denuncian? Bueno, eso es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Cuando uno va al sur se da cuenta de repente que hay comunidades que están totalmente rodeadas de bosque, que han perdido el agua, es decir, que tienen además una contaminación enorme por el propio bosque de pino.
Es muy fuerte eso, ¿eh? O sea, se perdió todo un paisaje más amable. Se han empobrecido, sectores enormes se han empobrecido producto de este desarrollo desatado de lo forestal, ¿no? Bueno, pero las empresas forestales ejercen un poder en la región, dan trabajo. No. Eso es uno de los argumentos, por ejemplo. Muy poco. Eso, cuéntenos, según usted, ¿cuál es la...? Los bosques duermen durante 25 años tranquilos y normalmente pasa un señor en moto cuidando, mirando, etcétera, ¿no? Y están con candado. No dan el mismo trabajo que una cementera de trigo, ¿no? Ni mucho menos que un cultivo de papa. No tiene nada que ver. ¿Existe la cultura forestal? Perdona que te... Sí, no, está bien. ¿Existe la cultura forestal en el pueblo mapuche? ¿La cultura forestal? Bueno, la cultura forestal depende de cuál hablamos, porque la cultura forestal de los pinos y eucaliptos no existe en ninguna parte, ¿no? Es un invento moderno que tiene muy poco que ver con el bosque. Son plantaciones, son otro tipo de cosas, ¿ya? La cultura del bosque, por cierto que existe en el pueblo mapuche, pero hay gente que conocía todos los árboles, todo lo que le podía sacar los árboles, los changles, los esto, lo otro, ¿ah? Pero ¿por qué? La avellana, etcétera. Pero o sea, podría ser... se trabajaba el bosque, pero el bosque de pinos es una cosa que es radicalmente distinto, ¿no? Claro, pero se trabaja, se explota y es una fuente de ingresos, no sé, es una... Se planta, se espera que crezcan, vienen unas máquinas gigantescas, cortan los bosques, muy poca gente, se suben arriba de los camiones y salen. ¿No se imagina entonces a mapuches teniendo una empresa forestal? Sí, por supuesto, también, por supuesto. ¿Cuál ha sido el rol de los jesuitas históricamente y ahora? ¿Han sido un aporte? Los jesuitas. Diablo, me cambió de tema. Sí, absolutamente. Me cambió de tema a la iglesia. Porque históricamente estuvieron del trío teatro. Por eso, porque vi la obra de teatro, es que se lo pregunto. Ya, y yo escribí el folleto, ¿no? ¿Ya? Exactamente. Pero le escribí el folleto sobre lo que pasó con los jesuitas cuando los expulsaron. ¿Ya? Pero que trataron ellos de llegar, ¿no es cierto?, a lograr una paz en el lugar. Actualmente hay muchos jesuitas en la región también. ¿Ah, sí? ¿Sí? No, eso no lo sé. Pero lo que no lo sé, porque lo que sé es que efectivamente en el siglo XVI y XVII los jesuitas trataron de establecer la paz poniéndose entre medio, digamos, por decir así, de las tropas españolas, ¿ya? Y los mapuches estableciendo formas de paz y llegaron a los parlamentos, ¿no? Y entonces ahí el padre Rosales fue el que llevó a todos al parlamento de Quilín, etcétera, ¿no? Pero no, porque actualmente tenemos al sacerdote Castro, que es uno de los sacerdotes jesuitas, que está justamente Pablo Castro, que está en la región, que conoce muy bien el tema mapuche, y otros jesuitas más que... ¿cuál? Carlos Brecciani, también otro jesuita, que siempre se pronuncian en respecto a este tema y defienden ¿no es cierto?, la necesidad de darle identidad, de darle derechos y de solucionar este tema de los mapuches. Por eso se lo preguntaba. Pero este es un asunto, hoy día, es un asunto del Estado chileno. Sí. Dejemos a la iglesia tranquila en este momento. En el siglo XVI yo creo que la iglesia jugaba un papel distinto. Hoy día no es un asunto de la iglesia, este es un asunto del Estado, de la política, y en ese sentido Huachumilla tiene bastante razón al decir que este es un problema político, ¿no? O sea, yo diría que lo que se va a discutir estos días en el Congreso, ojalá que permita, digamos, pensar un poco más este asunto y no seguir, digamos, por una vía que a mi modo de ver no tiene fin. La vía de la violencia, la vía policial, como única política, no tiene resolución. Bueno, eso es también lo que plantea este libro. Recordemos, Mapuche, procesos, políticas y culturas en el Chile del Bicentenario. Como dice José Bengoa aquí, este libro es un intento serio de investigación acerca de la situación actual de los mapuche. No pretende señalar una causa o una tendencia única, sino por el contrario mostrar su heterogeneidad contemporánea, es decir, conocerlos más, cómo viven, qué piensan y según
José Bengoa, todavía víctimas, ¿no es cierto?, de la discriminación, del racismo, y en un aporte a ver si se llega a alguna solución. José Bengoa, que es un experto en el tema mapuche, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias a usted, Cecilia. Que le vaya bien. Comerciales.